Buenas noches con todos los asistentes. En nombre del Comité Permanente Académico y el Comité Permanente de Atención Integral en Salud de SOSEMUN, les damos la bienvenida a esta cuarta ponencia del Curso Nacional Promoción de la Salud. Bueno, esta noche nos acompaña el ponente que tiene pues una gran trayectoria académica y una vocación docente. Él es el estudiante de medicina Diego Mejía Villanueva, el cual actualmente cursa el 6º año de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. Es presidente de la promoción 59 y 2024-2025 y destacado docente en diversas áreas en las ciencias básicas y clínicas en IMEDIC Perú. El tema de hoy va a ser tuberculosis, la parte 1, en donde vamos a ver lo que es la epidemiología, diagnóstico y tratamiento, prevención y control. Y bueno, nos va a invitar a profundizar en lo que son las enfermedades en mayor impacto a nivel global, especialmente en los contextos de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, agradecemos desde ya la participación activa de los invitados y que aprovechen al máximo esta enriquecedora sesión. Damos pase a nuestro ponente invitado, Diego Mejía. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Coral? ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Bueno, voy a presentar ahora. Y más o menos para ir comentándoles lo que va a ser la sesión del día de hoy, vamos a tocar algunos puntos importantes del tema de lo que es tuberculosis, sobre todo lo que ya habían presentado. Y más o menos dar a entender lineamientos generales, ¿no? Sobre todo para lo que es la parte epidemiológica y también la parte preventiva, tener algunas anotaciones generales y también ya la parte clínica, obviamente, ¿no? Para iniciar con la ponencia tenemos que hablar un poco, disculpa, antes de eso, ¿sí se ve normal? ¿Se ve normal? Disculpa. Siento que estoy con algunos problemitas ahí la máquina. Sí, se ve Chicos, perfecto. ya, muy bien. Ya. Vamos a iniciar con algunas generalidades. De manera, sí, para hacer un recordaris, la parte bacteriológica o microbiológica de lo que es el Mycobacterium tuberculosis. Como tal, ustedes saben que este vendría a ser un tipo de bacteria especial, ya que a diferencia de las definiciones o clasificaciones o clásicas como gram negativas, positivas, justamente este es un tipo de bar ácido alcohol resistente. Como tal, característica principal es su pared celular, compuesta por arabinogalactano, que es importante para lo que es su supervivencia en el medio externo, ácido micólico, el metabolismo principalmente aeróbico, que es una característica principal y fundamental para este tipo de entidad bacteriana, ya que recordemos que a diferencia de otros tipos de organismos que son facultativos, darle este tipo de aerobia es lo que hace que regularmente estas bacterias, al momento de su forma infectante o la manera clínica como se expresen, lo hacen sobre todo a nivel del lóbulo superior. Recuerden mucho eso, sobre todo la parte de las cavitaciones. También recuerden que este no suele ser un formador de esporas y también va como veremos en la parte fisiopatológica y más o menos dando unas definiciones generales de lo que es la tuberculosis. Esto es lo que le da justamente su característica de poder generar tanto una TBC primaria, secundaria, como la llamada infección por tuberculosis latente. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a iniciar con lo que es la parte de su mecanismo de transmisión. Recordemos que las pequeñas gotículas o aerosoles que se pueden quedar en el ambiente, cuando estos ingresan al organismo y dan lo que es el paso inicial para poder generar toda su fisiopatología, pues estos llegan hasta la parte final o frecuentemente hasta la parte final del tracto respiratorio, ¿no? Sobre todo la región alveolar. Una vez ya estos logran ingresar o logran ya penetrar a la parte justamente del parénquima, es aquí donde se va a hacer la activación de sistemas inmunes. Sistemas inmunes donde el principal de ellos para hacer la formación del compuesto anátomo-patológico más importante, que es el granuloma, vendrían a ser quienes, por eso lo han visto, lo han repasado seguramente, los macrófagos, ¿ok? El sistema inmunológico propio que está asociado a la mucosa del tracto respiratorio viene, trata de imbuirlos y estos van a generar o tratar de mantener la infección limitada a la región pulmonar y limitada a estas pequeñas conformaciones que se llaman o se denominan como tal granulomas, ¿ok? Recuerden que el macrófago, pues técnicamente es un tipo de célula inmunitaria que su principal función es la fagocitosis, ¿no? Sin embargo, la tuberculosis justo tiene, supongamos que este fuera la tuberculosis, tiene mecanismos intracelulares que lo que hacen es inhibir estos mecanismos de fagocitosis, con lo cual, pues, el macrófago queda de alguna manera, por decirlo, inhibido, ¿no? Y no puede generar esto. Como el organismo, pues, trata de limitar la infección,
trata de que la bacteria no evolucione y no genere más compromiso fuera del pulmón, es que se forman los granulomas, ¿ok? Ahora, una vez de que se ha generado lo que es la formación de granulomas, que como se habrán dado cuenta es una formación de capas de macrófagos, una gran cantidad de macrófagos como vemos, y rodeado por una zona linfocitaria y más arriba una zona fibrótica, pues estos pueden tomar varios caminos y el camino que toman va a depender mucho de lo que es la cantidad de bacteria, o sea, si es que ha inhalado mucha bacteria. Segundo es el sistema inmune, porque recordemos que si una persona, supongamos un paciente con VIH, pues no tiene mucha resistencia inmune, obviamente no va a ser más fácil formar los granulomas. Si también no tiene formación linfocitaria, va a ser también algo similar. Y también en pacientes, por ejemplo, que van a tener una infección previa o aquellos tal vez que no tengan medidas de protección adecuadas, pues puede generarse más progresiva la enfermedad. A lo que voy es que los granulomas como tal que van a formar tienen el camino o bien de formarse un granuloma latente, o sea, formar una infección latente, el cual debería ser el ITBL, ¿ok? Que esta infección se queda simplemente como una pequeña formación granulomatosa dentro del pulmón. Y lo principal acá que tienen que recordar es que pues, es una forma no sintomática. Acá en un latente es los no, ¿ok? No sintomático, ¿ok? Entonces, si no es sintomático, también es, pues, no transmisible. Por lo tanto, una persona posiblemente que tiene una infección latente no tiene la capacidad de poder hacer la transmisión frecuente o común que se da dentro de ese tipo de enfermedad, ¿ok? Y recuerden que esto, ¿ya? Recuerden que esto justamente al ser también no transmisible, pues genera que de alguna u otra forma la transmisión de la enfermedad se controle, ¿ok? Entonces, de manera sencilla, el granuloma tiene la opción de poder convertirse en una forma latente, donde el paciente no tiene síntomas y tampoco puede transmitirlo. Sin embargo, este granuloma puede avanzar a una primera forma de la enfermedad, al cual se le va a llamar como tal la llamada tuberculosis primaria, en donde la tuberculosis primaria, recuerde que esto se va a caracterizar porque es simplemente una enfermedad ganglionar o del sistema linfático, ¿ok? Recuerda que una vez que todas estas células inmunitarias que pasan por atrás del sistema linfático para poder llegar a sus tejidos diana, pues tienen justamente que pasar por estas zonas, ¿no? E inicialmente, cuando la enfermedad sí se vuelve activa, o sea, la enfermedad realmente se expresa de manera clínica, acá sí tenemos la parte clínica, si hay clínico aquí, y también es posible también la forma transmisibles, pues en las formas primarias simplemente se va a quedar a nivel pulmonar, pero en los vasos linfáticos, ¿ok? La forma clásica de cómo se va a quedar en el vaso linfático, recuerda, va a ser mediante el denominado complejo de Gone, que ya por ahí seguramente ya si has llevado algunos cursillos de patología, tal vez microbiología, sabes que el complejo de Gone es más que nada una infección del propio sistema linfático o ganglionar junto con lo que es un foco de Gone o granuloma, ¿ok? Y en los cuales se va justamente a mantener, ¿no? Incluso lo importante con una TB primaria es que al momento de ver la radiografía, regularmente se pueden ver como pequeñas granulaciones, como complejos de Gone, focos de Gone, pequeñas adenomegalias, tal vez periliares, parabranquiales, que pueden justamente verse en la radiografía, ¿no? Pero no más que eso, es muy inespecífico cuando queremos hacer el diagnóstico en ese tipo de TB primaria. Sin embargo, el paciente puede ser que o bien de una latente, tal vez, no sé, supongamos un paciente que ya tiene TB y se ha mantenido latente durante años, y de repente le da una inmunodepresión. Como digo, puede ser por un VIH, puede ser que esté tomando corticoides, puede ser que esté con consumo de alcohol. Cualquier actividad que genere que el paciente baje su inmunidad puede reactivar la TBC de forma latente, generando la llamada tuberculosis secundaria, ¿ok? Esa tuberculosis secundaria, al igual que lo que es la primaria, también tiene clínica, sí tiene clínica, ¿ok? Y esta forma también es transmisible, ¿ok? Vamos a poner acá que sí tiene clínica, también es una forma transmisible, también es transmisible, ¿ok? Pero lo importante aquí es que al momento de ver la forma radiográfica o radiológica, esa suele ser mucho más grave, porque a diferencia de la primaria ya no solamente se queda como una enfermedad de los vasos linfáticos, sino que esta ya hace un daño per se mucho más grave que la propia primaria, generando acá las llamadas cavitaciones, ¿ok? Cavitaciones.
Y lo importante aquí es que tú tienes que recordar que la primaria, sus ganglios de Gone, su complejo de Gone, foco de Gone, perdón, los ganglios, suelen aparecer, si vemos en el pulmón, más o menos en esta división, que es el límite entre el lóbulo superior pulmonar, ¿ok? Si fuera en el derecho, el lóbulo superior y el lóbulo inferior, pero en lo que es la parte más superior del lóbulo superior y el lóbulo medio, ¿ok? Sin embargo, las cavitaciones, en caso de la TBC, se suelen acomodar en la parte de lo que es el lóbulo superior, ¿ok? Se suelen acomodar principalmente, no quiere decir que es únicamente, principalmente ahí, ¿ya? Y la forma como uno, por ejemplo, se puede acordar, si te acuerdas un poquito de fisiología, debes acordarte en qué parte del pulmón tiene más ventilación, más oxígeno. Acá arriba, pues, ¿no? ¿Te acuerdas que acá tiene más oxígeno? Y abajo había mayor cantidad de flujo sanguíneo. Ya pues, si tú te acuerdas el dato microbiológico de que te mencioné inicialmente, que este tipo de bacterias es regularmente más aeróbica, necesita oxígeno para poder reproducirse y seguir, pues ahí tiene justamente su relación porque las infecciones, si te das cuenta, se van sobre todo al lóbulo superior. No quiere decir que no puede haber en los otros lóbulos, puede haber, pero en cuanto a frecuencia, en cuanto a lo que es los hallazgos radiológicos que podemos encontrar, se van a ver justamente en esta zona por la propia oxigenación que van a tener las bacterias como tal. ¿Ya? Ahora, algo importante para poder tener en cuenta, ya te dije quién tiene clínica, quién no la tiene, cuál es su expresión clínica más frecuente en primaria, secundaria, pero ahora, ¿cuál es la clínica principal que vamos a tener en un paciente con TB o cómo yo sospecho que es TB, ¿no? Mira, lo que tú tienes que pensar en los casos clínicos, ya sea por ejemplo en la vida, en las preguntas que a veces en el examen que vas a dar, recuerda que te van a decir siempre lo que es sudor nocturno, ¿ok? El paciente tiene que tener lo que es una tos y la tos tiene que ser productiva, ¿ok? Principalmente te van a decir que este paciente tiene una hemoptisis, ¿ok? Algo importante también lo que es acá la llamada pérdida de peso. Entonces, si te viene una pregunta, un paciente que tú sabes que él tiene ya un proceso respiratorio, que ha venido con hemoptisis, ha tenido sudoraciones nocturnas, ha tenido pérdida de peso y sobre todo la parte principal de la clínica es que esto es un paciente de tipo crónico, ¿ok? Crónico. A diferencia de, no sé, una neumonía, tal vez un resfriado o cualquier otro tipo de afectación respiratoria, suelen ser agudos hasta subagudos a lo mucho. Sin embargo, la parte de la TBC, en la mayoría de los casos, suele ser un proceso crónico, ¿ok? Si tienes un proceso crónico, sumado a que el paciente pues ya tiene pérdida de peso, tiene sudor y tiene también tos, pues puede ser justamente pensar en una posible TBC, ¿ok? Ahora, recordemos que esta TBC te he escrito toda la clínica referente a lo que es la TBC de tipo pulmonar. Sin embargo, tenemos otros tipos de TBC o lo que vendrían a ser las llamadas TBC de tipo extrapulmonares. Recuerda que cuando tenemos esta producción o mayor cantidad de lesiones fuera del pulmón, hay varias formas de cómo se va a expresar esta TBC fuera del pulmón. La primera y la más que tú seguramente ya lo has escuchado por ahí, seguramente vendría a ser la llamada TB miliar, la cual tiene una diseminación hematógena, ¿ok? Miliar, que va por la sangre, ahora voy a poner una gotita. Otro tipo de TBC que seguramente ahí por ahí en el chat lo pueden escribir, que sabes cuál es la que se da, por ejemplo, a nivel de los huesos, nivel sobre todo este nivel de la columna vertebral, lo que es el llamado mal de Pot, ¿ok? Debes acordarte del mal de Pot, que hay una característica importante que te puede ayudar a diferenciar de otro tipo de patologías, es de que si tienes un paciente que ha tenido ya previamente una complicación respiratoria y que de repente tiene lesiones a nivel lumbar, sobre todo L3, L2, puedes pensar mucho ¿no? En este pequeño mal de Pot. Y otra de las infecciones que antiguamente era muy frecuente debido a que no se tenía muy presente las vacunas, como más adelante lo mencionaré, es la llamada MEC-TB. ¿Ok? La llamada MEC-TB. La llamada meningitis tuberculosis es un tema muy amplio acá en nuestro país, porque sobre todo el efecto que tienen pacientes pediátricos es muy grave, ya que a la mayoría le deja con secuelas para toda la vida. La verdad es feo ver un paciente que haya tenido MEC-TB desde la infancia, ya que las parálisis, las alteraciones a nivel de lo que es la parte, sobre todo la base del cerebro, es muy amplia. Por ello es que tienes siempre que tener en cuenta o pensar cuando hay un proceso respiratorio crónico en una TBC para diagnosticarlo y evitar llegar a una TBC extra, ¿no? Porque los efectos son graves. La parte miliar, falla orgánica,
mal de POT, lesiones a nivel de la columna vertebral, L3, L2, sobre todo presión lumbar, y la MEC-TB con sus secuelas neurológicas que se da en niños es realmente algo feo, feo de ver. Y es por eso que saber esto, por lo menos de manera básica, te puede un poco ayudar, ¿no? Un datito extra que sería bueno para aprovechar la imagen es que si te preguntasen, ya, de todas las formas que te he mencionado de TB extrapulmonar, ¿cuál vendría a ser la forma más frecuente de todas estas? ¿Ya? Y la mayoría de revisiones que te van a decir es que la forma más frecuente que se va a dar es la llamada, la parte de la TB pleural, TBC pleural, ¿ok? TBC pleural. Es la más frecuente de todas las tipo de TBC extrapulmonares, ¿ok? Extrapulmonares, ¿ok? Esa es la más frecuente, ¿ya? Es justamente más o menos, ¿te acuerdas, no? ¿Qué cubre el pulmón que está cerca del pulmón? Pues la pleura, TBC extrapulmonar. Y listo. Ahí más o menos ya podías hacer una inhalación, ¿ya? Pero también recuerda las otras formas, que es importante también que lo recuerdes. Ya está. Ahora, con respecto a la parte, ya pasando un poco de la fisiopatología y sus definiciones iniciales, tenemos lo que vendría a ser la parte epidemiológica, ¿ok? En cuanto a la parte epidemiológica, estos datos son sacados de un reporte mundial de TBC. Recuerda que la WHO, o la Sociedad Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, año a año siempre saca sus reportes mundiales de TBC. Y si bien es cierto, no lo analiza de manera central o se especifica mucho en nuestro país, ellos siempre ven lo que son los índices de prevalencia, los índices de mortalidad a nivel mundial de la TBC. Y se han dado con la sorpresa de que desde que inició la pandemia hasta la actualidad, seguramente por dejar mucho, mucho tiempo, tal vez de hacer este seguimiento que se hacía antes de la pandemia, es que la TBC ha aumentado en 4,5% hasta el año 2022, en una revisión más de 20 años, y la mortalidad ha aumentado en casi 100.000 casos en este último año, desde 2020 a 2021. Actualmente, el último reporte que se ha tenido es que acá, por lo menos en nuestro país, la cifra que ha aumentado es casi un 45, 40, 50% en cuanto a mortalidad y casi un 90% en caso de lo que es la incidencia. Por eso es que cada vez esta enfermedad está siendo más prevalente y es importante su diagnóstico y también su manejo de manera oportuna para evitar las complicaciones. Asimismo, en el propio reporte te dan lo que son las llamadas listas de preocupación o de alta carga de la enfermedad, ya sea en países donde la TBC por sí sola es muy frecuente. Si hay, por ejemplo, presencia de TBC MDR multidrogo resistente, que más adelante vamos a hacer sus definiciones, o ya sea una TBC acompañada de VIH, ¿ok? Lo cual, estas son dos enfermedades que casi siempre van de la mano. Cuando un paciente tenga VIH, pensar siempre hacer su descarte de TBC, sobre todo acá en el Perú. Un datito que les doy es que cuando una persona tiene VIH, siempre tenemos que hacer recuento de qué, siempre de lo que es su carga viral y siempre de lo que es el CD4, ¿ok? CD4. Como regla general, la mayoría de países, por ejemplo, tienen un CD4, no sé, suponte de 200, y ya empiezan a sospechar citomegalovirus. Y si tienen, por ejemplo, 50, no sé, sarcómica posi y una alteración neoplásica, ¿no? Te das cuenta que dependiendo de la cantidad de CD4, uno puede llegar a pensar en cierta enfermedad. Sin embargo, en nuestro país, lo que ocurre es que sin importar el nivel de CD4, tú tienes ya que pensar en TB. Porque en nuestro país, pues, lamentablemente, las medidas de seguridad, el planeamiento no es de manera muy efectiva. Y es que incluso pacientes con CD4 muy elevado pueden tener TB. Y eso es lo que muchas veces puede llevar a complicaciones. ¿Ok? Puede llevar a complicaciones. En esta lista, la descripción principal es que acá enlistaron a los 20 países que más tenían solo TBC, TBC MDR o TBC VIH. Y el Perú se caracterizaba por tener una de las formas resistentes de la tuberculosis, la cual es la multidrogo resistente. Más adelante vamos a ver su definición, pero para que más o menos vayan entrando, recuerden que esta es la TBC, que tiene resistencia a dos fármacos de primera línea, ¿ok? Isoniazida, rifampicina. Más adelante vamos a hablar un poco más en detalle de estos fármacos, pero vendrían a ser los iniciales, ¿no? A quienes se le tiene como tal rendiciones o se tiene justamente su resistencia, ¿no? Y el Perú justo está entre los países que más resistencia tiene a los medicamentos. Y es por eso que su tratamiento es mucho más complejo acá incluso. Este pequeño cuadro vendría a representar la forma de mortalidad, en donde compara pacientes con TBC con respecto a los de VIH. Nos damos cuenta de cómo es que, por ejemplo, los datos acumulados de TBC han sido mucho mayores. Y estas pequeñas franjas
más o menos para dar un ejemplo, en lo que es solamente VIH, más o menos 400.000 muertes que ven que hay de personas, a diferencia que la TBC por sí sola mata más o menos más de 1.200.000 y una pequeña franja, que son aquellos pacientes que tienen ambas afecciones. Pero acá el resumen de este grafiquito es que date cuenta que a pesar que el VIH es una enfermedad que está tan enjuiciada, es una enfermedad que muchas veces le tenemos como un tabú, a pesar de eso y que se le da mucha más preocupación, muchas oportunidades, la TBC llega a matar a más gente, más gente. Acá en nuestro país, un dato que tienen que tener en cuenta, que se dice que cada 2 horas en el Perú hay una persona que muere por TBC, ¿ok? En nuestro país, cada 2 horas hay una persona que muere por TBC. Y ya más o menos te debes imaginar la gravedad con la cual esta enfermedad puede generar las complicaciones, ¿no? Y la importancia de su estudio y manejo y saber cómo diagnosticarlo. Algo importante que tienen que saber también es en cuanto a la prevalencia, ¿no? Según los factores de edad, principalmente nos afecta justamente a personas adultas, menores de 55 años, hasta más o menos en la adultez joven, en la cual muchos justamente estaremos 25 hasta los 50 y tantos años, y los principales factores de riesgo que se asocian mucho a la TB, ¿no? Que seguramente en algún curso de salud pública les habrá mencionado, ¿no? Personas que son migrantes, en este caso, migrantes seríamos, no migrantes, no, vayan, nosotros estamos en una zona que está prevalente de TB, pacientes con alguna inmunodeficiencia, con alcohol, consumo de drogas, en las cárceles, que es muy importante esto debido a las condiciones de hacinamiento, mala condición de vida o ventilación deficiente, ¿ok? Acá lo más importante es que ya, si bien sabemos que la cantidad de mortalidad en el mundo y sobre todo en el Perú es muy alta, los datos nos revelan que el alcoholismo o personas que han tomado alcohol y que tienen TBC acá en el Perú al menos, son los que tienen más frecuencia a morir, o por lo menos han sido más incidentes en cuanto a mortalidad. En este último reporte, en el 2025, ese reporte justamente mencionaba que en nuestro país el alcoholismo es a personas con TBC y que consumen alcohol son las que más mueren, ¿ok? Son las que más mueren, más o menos porque tengo un datito ahí también extra, ¿ok? Y más que nada, de manera general, vendría a ser cómo está nuestro mundo en cuanto a la TBC, cómo en el Perú, por ejemplo, mira la mortalidad tan grande, tan alta que es, ¿no? De esta enfermedad y la importancia de poder reconocerla de manera clínica y poder dar las pruebas diagnóstico iniciales, ¿ok? Ya está. Ya que dimos un contexto, ya que acabamos de decir cuál es la importancia y por qué razón es importante estudiar TB, sobre todo acá en el Perú, vamos a ir un poco más a fondo en cuanto a lo que son las pruebas complementarias, ¿ok? Ya está. Ahora, para el diagnóstico de la TBC tenemos que tener en cuenta dos escenarios, ¿ok? Dos escenarios. O bien queremos diagnosticar un caso de enfermedad latente, ¿ok? De enfermedad latente, pero tú me dirás, Diego, ¿cómo puedo diagnosticar una latente si no me da clínica, si no me transmite? O sea, ¿cómo podría yo saberlo? Es porque en la propia norma técnica que tenemos actual, las normas técnicas más actual que tenemos de 2022, es que más que diagnosticar a la forma latente, como sí, nosotros diagnosticamos a los contactos de una persona ya infectada. Por ejemplo, si tenemos, no sé, un señor, ok, vamos a llamarle acá al señor P. Él ya tiene diagnóstico de TBC. Diagnóstico de TBC, diagnóstico de TBC. Ok. Para él, por ejemplo, esto ya no aplicaría, sino más bien aplicaría para todo su entorno. O sea, por ejemplo, para todos los familiares. ¿Por qué? Porque seguramente si él ya la ha tenido, es posible que algún familiar ya lo tenga, pero de manera latente. Y sería bueno tener justamente su diagnóstico para que de esta manera, pues a futuro se pueda hacer un tratamiento y manejo más específico y evitar que este paciente que es latente hoy no se convierta después en una reactivado secundaria, que es una forma ya más grave. Es por eso que se tiene que tener siempre en cuenta que es importante hacer ese tipo de descarte, ¿ok? Hay actualmente dos pruebas para hacer el descarte de una latente, como habrán visto justamente lo que es una de las que usamos acá de manera clásica es el llamado PPD. La única deficiencia con el PPD es de que no todos los pacientes ingresan o se diagnostican muy bien debido a lo que es, por ejemplo, las inmunodepresiones y demás. Hay pruebas más específicas. Sin embargo, en nuestro país, como siempre, ahorradores, nos gusta siempre ir a lo más barato,
pues lo usamos, ¿no? Lo usamos. El otro método, por si acaso, también tiene sus en contras, hay situaciones en las que no podemos utilizarlo, pero obviamente puede ser más específico. Es más, incluso te puede dar incluso algunas veces ideas más notorias de la enfermedad. Sin embargo, acá, de manera clásica, pues usamos el PPD, que también, si bien es cierto, es un tanto limitado, nos puede dar ciertas ayudas, ¿no? Como tal, acá, pues, como habrán visto, casos exposición, o acá en la latente, vemos sobre todo los contactos, ¿ok? Personas en riesgo, capaz de una reactivación. Sabemos que ha estado en contacto con alguien con TB y tiene VIH, alto riesgo para tenerla, y que tenga zonas de actividad, ¿ok? Recuerda que el PPD como tal vendría a ser solamente lo que es la exposición, ¿ok? Exposición a una parte justamente del antígeno de la propia TBC que reacciona y luego se genera la reacción interna, ¿no? De manera intradermal de lo que es la prueba de la tuberculina. Como tal, en nuestro país usamos como rango el 10, ojo, el 10. Sin embargo, algunas notaciones pueden usarse como 15 milímetros, pero norma técnica dice 10, así nos ajustamos de eso. Para la mayoría de casos, ¿ok? Para la mayoría de casos. ¿En qué casos yo, por ejemplo, podría decirme que ya es mayor a 5 milímetros lo que es el pequeño abón que sale, la pequeña roncha que sale? Si es mayor a 5 milímetros, ¿en qué casos? Sobre todo aquí, en pacientes que ya hayan tenido algún tipo de inmunodepresión o que hayan tenido VIH, ¿ok? También, por ejemplo, que tengan alguna prueba adicional, como una prueba radiológica consistente con la TBC, sobre todo las TBC secundarias o reactivas, que son con cavernas, son las que más se pueden asociar ahí, así que hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Pero en general, 10 milímetros, 15 milímetros, dependiendo de la pregunta, puedes elegir 10, yo recomendaría eso, y 5 en estos dos casos, ¿ok? En estos dos casos, ya está. Ahora, la cuestión ya diagnosticamos a un paciente con su forma latente. Más adelante en la prevención vamos a hablar un poquito más acerca de cómo hacer su manejo, de qué cosas darle, qué cosas no darle. Pero en la parte del diagnóstico propiamente de la TBC, tenemos un sinfín, un número muy grande de pruebas, ¿ok? Y para hacer el diagnóstico de la TBC, primero que tenemos que tener una sospecha, o sea, la parte clínica, que más o menos vamos a ir repasando. Si te dicen paciente crónico que viene con sudoración nocturna, con pérdida de peso y con hemoptisis, tú piensas en TBC, ¿ok? TBC. La forma más clásica que te puede dar, ¿ya? Ojo que teniendo la más clásica, lo que te van a decir en las preguntas, en sí, ¿ya? La segunda que tenemos que hacer es apoyo. Y las pruebas de apoyo para hacer la prueba, el diagnóstico como tal de TBC, vendría a ser la parte tanto laboratorial como la parte microbiológica. Y sobre todo acá la parte microbiológica es lo que más nos va a ayudar para hacer el diagnóstico, ¿ok? Eso es lo que más nos ayuda para hacer el diagnóstico. Y ya por último, una vez el paciente pues ya haya tenido la parte laboratorial, microbiológica, me olvidaba, la parte imagenológica, más o menos aquí, si es que aquí, las radiografías, ¿ok? Pueden ayudarnos. Sin embargo, para hacer un manejo mucho más específico de la TBC, lo que se tiene que hacer siempre de manera final para poder ver si el tratamiento va a ser efectivo o no, es el apoyo de las pruebas de resistencia. ¿Por qué? Porque como te dije, en el Perú, la forma de TBC más frecuente es la forma resistente, ¿ok? ¿Hay casos con TBC VIH? Sí, sí los hay. ¿Hay casos de solamente TBC? Sí, también los hay. Pero recuerda, en nuestro país es una alta prevalencia de casos de TBC multidrogo resistente o MDR, ¿ok? Y es por eso la importancia de hacer toda esta gran cantidad de pruebas para poder hacer el diagnóstico de manera inicial, ¿ya? Ahora, en cuanto a lo que es el diagnóstico microbiológico, vamos a poner aquí microbiológico, tenemos dos alternativas que podríamos utilizar, ¿no? Ya sea, por ejemplo, que esto lo hagamos mediante una baciloscopía. Vamos a poner una baciloscopía. Baciloscopía. ¿Ok? Frente también a lo que vendría a ser lo que son los llamados cultivos, que lo voy a poner más o menos por aquí. ¿Ya? El cultivo. Ahora, ¿qué bondades, qué cosas tiene uno que no tenga el otro? ¿Qué cosas puede justamente darme respuesta a uno frente al otro? ¿Qué cosas podría justamente dar el beneficio uno frente a otra prueba? Vamos a iniciar con la parte vaciloscópica, ¿ya? Primero que nada, la parte vaciloscópica es de que esta como tal es una de poco costo, es bien barata por si acaso para hacer su uso, ¿ok? Y el otro y más importante es de que esta prueba es muy rápida, ¿ok? Prueba es rápida, de tener el resultado, ¿ya? Se dice que más o menos
el tiempo que puede darse un seguimiento entre una y otra son aproximadamente unas 8 horas, y de por sí los resultados se pueden tener de manera inmediata, la verdad inmediata, y se puede utilizar muchas veces para hacer el seguimiento. No se necesita una cantidad, bueno, grande, sí, de bacterias, pero se puede hacer de manera inmediata. Sobre todo acá lo que es la positividad para poder hallar los llamados VARs, ¿ok? Que seguramente en microscopía ya te han enseñado que es una cruz, dos cruces, tres cruces, ¿ok? No voy a ahondar mucho en eso. Sin embargo, esta de aquí carece de algo que el cultivo sí tiene. Lo que el cultivo sí tiene es de que esta tiene la mayor especificidad, también una de las mayores sensibilidades, e incluso es el cultivo el cual nosotros lo llamamos, como muchos a veces nos estarán en clínicas, lo que es el llamado gol estándar, para poder hacer el diagnóstico como tal de una TBC. Ah, mira. Entonces, Diego, ¿cuál es el problema? ¿Por qué razón no a toda la gente le vamos pidiendo cultivo, 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 cultivo? El problema con este cultivo es que si bien es cierto, es un sistema muy bueno, el llamado Lowstein-Jansen, es muy bueno. Lo malo con este cultivo es que demora mucho y el tiempo promedio de demora es de aproximadamente dentro de 6, 6 a unas 8 semanas. Y mira, que una persona venga y que de una vez te digan que te van a demorar en diagnosticarte 1 a 2 meses, no es lo ideal. Obviamente cuando un paciente tú ves clínica florida y lo estás viendo que tiene muchas manifestaciones de TBC, obviamente tú lo vas a mandar a su cultivo, ¿no? Pero obviamente tu diagnóstico no se puede basar en eso, porque hasta que te salga positivo va a demorar demasiado tiempo. Es aquí donde nosotros, por ejemplo, nos podemos apoyar de las llamadas pruebas de imagen, ¿ok? Pruebas imagenológicas. ¿Okay? La radiografía es justamente una de las pruebas que más nos va a poder ayudar en cuanto a lo que es este diagnóstico. Y como pueden ver, aquí más o menos se describe lo que les había mencionado, ¿no? Cómo diagnosticar o cómo diferenciar una TBC primaria de una secundaria. Una primaria, date cuenta que solamente tiene el pequeño complejo de Gauss, donde tiene, por ejemplo, una formación granulomatosa con una parte periliar, ganglios que están grandes, adenomegalias. Y date cuenta que después casi no tienes muchas manifestaciones, algo inespecífico, ¿no? Incluso ves una pequeña consolidación y dices, ah, neumonía, pero no, esto vendría a ser una parte de una breve TBC primaria. Sin embargo, una reactiva o secundaria, ya como te he mencionado, pues podemos acá ver la formación de los granulomas, cavitaciones, calcificaciones, que ya es complejo Renke, o parte justamente de fibroproliferativa. Date cuenta que acá ya es mucho más pues, específica y se basa sobre todo en dónde, en el lóbulo superior, ¿ya? Eso ya te lo describí previamente. ¿Ya? Sin embargo, aparte de la forma clásica de sacar el diagnóstico microbiológico, perdón, aparte de la baciloscopía, o los VAR o los cultivos, también tenemos las llamadas pruebas moleculares. ¿Okay? Que estas pruebas moleculares, su utilidad justamente es de que pueden dar una respuesta inmediata, si bien es cierto, no todos los establecimientos de salud tal vez lo puedan encontrar, pero si tuviese la posibilidad, pues darle, ¿no? Para poder hacer el diagnóstico del paciente. Como tal, todo esto es una suma de esfuerzos para llegar al diagnóstico final de una tuberculosis. Hoy de una tuberculosis. Ya está. Tuberculosis. Ya está. Ahora, una vez hemos llegado a lo que es justamente el diagnóstico, el siguiente paso es iniciar el tratamiento. Ahora, para poder iniciar el tratamiento, nosotros tenemos que saber qué fármacos utilizar. Y me creerán que desde el inicio del ingreso del primer antituberculoso hasta el momento hay una lista interminable. Hay algunos que se llaman tuberculosis de primera, de segunda generación, los clásicos que también que usamos el tetra que en un ratito te voy a mostrar. Pero acá para poder ahorrarnos el tiempo, recuerda que las pruebas que para la parte de la resistencia, después del diagnóstico que te dije que viene la resistencia, después de tú hallar la resistencia, tienes dos pruebas que puedes utilizar, ya sean pruebas de tipo genómica o de tipo fenotípica. Ahora, ¿cuál es lo que tú preferirías hacer en un mundo ideal? ¿Cuál es lo que tú, por lo cual te irías? En un mundo ideal, lo que tú tendrías que hallar es sobre todo las pruebas fenotípicas. ¿Por qué razón, Diego, voy por las pruebas fenotípicas? Es que las pruebas fenotípicas, lo bueno, es que te analizan una gran cantidad de fármacos, ¿ok? Las fenotípicas, una de las más clásicas que se puede usar acá es el MGIT,
¿ok? MGIT, así como lo estoy diciendo, MGIT, el cual te analiza fármacos de primera y segunda generación de antituberculosos. Y con esto, date cuenta que tienes un diagnóstico y un tratamiento o un plan de tratamiento más sencillo para poder darle a tu paciente. Sin embargo, las genómicas, como acá, no sé si han escuchado en el hospital regional, tenemos el llamado GeneXpert, GeneXpert, el cual, si bien es cierto, tiene una gran utilidad dentro de lo que es el diagnóstico, como tal, su gama puede ser un poco limitada, ¿no? Primero que nada, que este GeneXpert necesita sí o sí que tu vaciloscopía sea positiva. O sea, este que tiene una limitación. Si tienes un paciente que en su vaciloscopía no está como tal positiva, no te va a servir el GeneXpert, ¿ya? Pero vamos a colocarlo. Acá que su bar sí o sí tiene que ser positivo para poder analizar el GeneXpert. Ya es la primera condición. Y la segunda condición es que el GeneXpert, por lo menos los modelos más clásicos de esta prueba, es que tienen la limitación a solamente poder hacer resistencia o analizar la resistencia contra la rifampicina. ¿Ok? Solamente contra uno. Date cuenta cómo aquí, por ejemplo, en las pruebas genotípicas se limitan mucho a un tipo de resistencia frente a las fenotípicas que se consideran el gol estándar de las resistencias, de las pruebas de resistencia, para hallar exactamente a qué fármaco te puede responder o no en el caso de tuberculosis. ¿Ok? Y entonces, más o menos para hacer una recapitulación sencilla. Viene mi paciente con clínica. Mi paciente viene con clínica. ¿Tú qué haces inmediatamente? Te sacas su diagnóstico microbiológico. Tienes que usar o bien una vaciloscopía o cultivo. Sea cual sea, tú le vas a sacar al paciente una de las dos, ¿ya? O si tienes la opción, una prueba molecular, ¿ya? Si esto te salió positivo, de frente te vas a las pruebas de resistencia. Ya está. Claro, porque ya con eso tienes casi todo diagnosticado y te vas de frente, ¿ya? Entonces, si te viene con clínica, vaciloscopía o cultivo positivo o prueba molecular positiva, de frente vas a resistencia. Sin embargo, si es que te viene el paciente, prueba molecular negativa, vaciloscopía negativa, cultivo negativo, ¿vas a qué? ¿Vas a qué? ¿Vas a qué? A sacarle una imagen radiológica, ¿ok? Y la imagen es la que te va a dar recién el diagnóstico y luego vas a ir a la resistencia. Pucha. Digo, y si, por ejemplo, imagínate que la imagen me sale negativa, supongamos me sale negativa, ¿qué hago? ¿El paciente lo dejo que se vaya a su casa? No. Si el paciente te sale la imagen negativa, inmediatamente lo que tú tienes que hacer es hacer controles, ¿ok? Control. Y cada 2 semanas aproximadamente, tú le vas a pedir al paciente que te dé una prueba microbiológica, ya sea la vaciloscopía, principalmente la vaciloscopía, ¿no? Para poder ver si es que tiene o no el ATV, ¿ok? Acá en Perú, así la imagen, que es se podría decir entre comillas, la última prueba que usamos, si te sale negativa, no lo dejes a tu paciente. Hazle controles seriados cada 2 semanas de su vaciloscopía, ¿ok? Para saber si es que tiene o no tiene la enfermedad, para poder realizar este seguimiento, ¿no? Ya está. Una vez que ya diagnostiqué, ya digo, ya me salió de las pruebas positivas, ya tengo ya todo, ya. Quiero saber si mi paciente me va a responder o no me va a responder al tratamiento, porque ya sé que tiene TBC. Hago la prueba de resistencia. ¿Por quién voy preferencialmente? Por la prueba fenotípica. ¿Por qué? Porque me analiza fármacos de primera línea y me analiza fármacos de segunda línea. ¿Ok? Genial. Me va a analizar los fármacos para ver su resistencia. O en caso no lo tengas, pues las pruebas genotípicas te pueden ayudar con cierto tipo de fármacos, ¿ok? Pero ves sus limitaciones que puedan tener. Ya está. Como sea, ya tengo a mi paciente diagnosticado, tengo posiblemente ya también la resistencia y ahora tengo que iniciar el tratamiento. Ahora tengo que iniciar el tratamiento. ¿Cómo inicio yo el tratamiento? Mira, para iniciar el tratamiento, tengo que saber cuáles son las definiciones principales de un paciente. Estos son las definiciones de casos después de haber hecho las pruebas de resistencia. Y ya te cuenta que son un montón de definiciones. Acá solamente voy a hacer hincapié en algunas nada más, sobre todo en lo que es la llamada MDR y la llamada XDR y la llamada poliresistente. ¿Ok? Poliresistente. Ya está bien. Ahora, para que tú llames a un paciente MDR, XDR y poliresistente, tienes tú que conocer cuáles son los 4 fármacos iniciales que nosotros damos en lo que es el tratamiento para la tuberculosis, ¿ok? Y estos son estos de acá, el HRES, ¿ok? Así de una forma como te puedes acordar, el HRES, ¿ya? HRES. H de acá, bueno, la isoniazida, R de rifampicina, E de tambutol y Z de piracinamida.
¿ya? Cetapiracinamida. Acá las dosis que ya te las voy a dejar nomás para que lo puedas observar. Pero mira, cuando tienes un paciente con TBC multidrogo resistente, es aquel que tiene resistencia ¿a quién? A la isoniazida y también tiene resistencia a la rifampicina, a los dos núcleos principales. Y es importante que sepas eso ya. Isoniazida, rifampicina, ¿ya? La XDR es cuando el paciente tiene resistencia a isoniazida y rifampicina, pero aparte tiene resistencia a fármacos inyectables, a fluoroquinolonas o a otro grupo de medicamentos del grupo A, como bedaquilina y linezolid. Y las poliresistentes son cuando el paciente no cumple criterios para ser una MDR, pero sí tiene resistencia. No sé, por ejemplo, te salió resistente a etambutol o a piracinamida. Cuando tenemos estos casos, pues lo que se recomienda o lo que se debería hacer es cambiar ese medicamento y luego continuar con el tratamiento, ¿ya? Ahora, de manera general, el tratamiento para una tuberculosis, acá sobre todo vamos a hablar de la más sencilla de todas, la que es la TBC sensible. Cuando tenemos una TBC sensible, lo que nosotros vamos a hacer es un tratamiento que se va a dividir en dos fases. Una primera fase donde nosotros lo que queremos es lograr que el bacteria o el Mycobacterium en tuberculosis se haga negativo en el barco, o sea que tenga finalmente baciloscopías negativas. Okay, baciloscopías negativas. Para esto, nosotros vamos a utilizar los 4 fármacos de manera inicial, o sea, los 4 medicamentos de manera inicial. ¿Por cuánto tiempo vamos a usar estos 4 medicamentos de manera inicial? ¿Ok? Recuerda que esto va a ser un periodo de 2 meses. ¿Ya? 2 meses aproximadamente. ¿Ya? Cuando tú terminas estos 2 meses, luego vas a continuar, ojo, con lo que vendría a ser otros 2 medicamentos, solamente con la isoniazida y la rifampicina. ¿Por cuánto tiempo vas a demorar esto? Por otros 4 meses más. ¿Ok? 4 meses más. Y la finalidad de utilizar esta forma de cómo distribuir el tratamiento tiene su finalidad, como te digo. Primera fase de 2 meses solamente quiere hacer el bar negativo. Y la segunda fase, que dura 4 meses, es para eliminar las formas ya intracelulares, se podría decir, o las formas, claro, las formas intracelulares de la bacteria. O sea, lo que ha quedado en las células de los macrófagos, eso es lo que quieres destruir. Primero limpias el tracto respiratorio de afuera y luego ya limpias las células, ¿ok? Eso es lo que se intenta o se quiere llegar a hacer con lo que es este tipo de medicación, ¿ya? Lo que se quiere hacer este tipo de medicación. Ya. Ahora, cuando tenemos lo que vendría a ser otros tipos de afectaciones de lo que es la TBC, sobre todo la TBC extrapulmonar, en 3 tipos de circunstancias. Cuando te digan que hay una TBC miliar, okay, cuando te digan que tienes una TBC miliar. Cuando te digan que tienes una TBC del sistema nervioso central, o sea, tienes una MECTB. ¿Ya? Cuando te digan que también tienes, por ejemplo, una TBC ósea o osteoarticular, que en este caso vendría a ser el llamado mal de Pot, ¿ok? El llamado mal de Pot. Solo en estas 3 consideraciones, en estas 3 tipos de TBC, porque recuerda que la TBC extrapulmonar puede ser TBC hepática, puede ser TBC renal, puede ser TBC ocular, hasta incluso TBC en la uña te puede dar. Solamente en estas 3 casos, tú vas a utilizar un llamado tratamiento extendido, donde la primera fase con los 4 medicamentos, lo vas a utilizar de manera regular, igual, solamente 2 meses. ¿Ok? Sin embargo, de manera posterior o ya más adelante en la segunda fase, donde solamente utilizas en 2 medicamentos, isoniazida, rifampicina, lo vas a extender. Y ya no van a ser 4 meses. ¿Ya? Ahí van a ser 10 meses. ¿Ok? 10 meses. Aproximadamente. ¿Ya? Y el fraccionamiento es lo mismo. ¿Ya? Entonces, más o menos, de manera general, si solamente está en el pulmón, los 4 fármacos, 2 meses, y luego en la segunda fase otros 4. Y si fuera extrapulmonar, solamente si es miliar en el cerebro o si es en el hueso, la segunda fase, vamos hasta los
10 meses, ¿ok? 10 meses, ya está. Ahora, más o menos, para algunas nociones generales de cosas importantes que acordarte de estos fármacos, es sus principales RAMs, ¿ya? Sus principales RAMs, mira. Y una forma de cómo te puedes acordar es con este pequeño dibujito, mira. Recuerda que la principal RAMs del etambutol, que lo vamos a dibujar acá, a nivel de los ojitos, etambutol, ¿ok? Es la llamada neuritis óptica, ¿ok? Que es uno de los fármacos junto con otro, uno de los fármacos que te puede generar justamente las lesiones a nivel ocular y que esto, por ejemplo, puede ser grave. Por eso, antes de iniciar el tratamiento con TBC, evaluamos si el paciente tiene algún tipo de patología o afectación a nivel de lo que es la parte de los ojos, ¿ok? Para poder su tratamiento. En cuanto a lo que vendría a ser otra alteración que podemos encontrar en este tratamiento, vendría a ser la llamada neuropatía periférica, que vamos a poner acá en los bracitos, ¿ok? Que vendría a ser la H. ¿La H de quién? De isoniazida. Si te preguntasen quién genera la llamada neuropatía periférica, ¿ok? Periférica, es la llamada isoniazida. Es más, incluso es por esta neuropatía periférica, es que nosotros recomendamos para poder evitarla que el paciente tome vitamina B6 conjuntamente con el tratamiento de tuberculosis, ¿ok? Para poder evitarla, ¿ok? Para poder evitarla. Ya está. Siguiente fármaco. La rifampicina, al igual que la isoniazida, generan daño hepático, ¿ya? Generan daño hepático, ¿ya? Recuerda, la rifampicina y también un poquito la isoniazida te puede generar daño hepático, pero sobre todo acuérdate de la rifampicina, ¿ya? Que lo que te puede dar sobre todo es lo que es una forma de hepatitis. Ya está. Y por último, nos vamos a acordar de la llamada pirisenamida, ¿ok? Que vamos a poner acá a nivel de las rodillas, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, porque la pirisenamida te puede dar alteraciones o aumento de la cantidad de ácido úrico, la hiperuricemia, ¿ya? Ojo, yo sé que la gota tiene más manifestaciones a nivel del pie, pero como es una articulación, para hacerlo de manera un poco más esquemática, pues lo pongo acá a este nivel, ¿ya? Entonces nos acordamos. De manera inicial, el etambutol, sobre todo la neuritis óptica, la parte de isoniazida rifampicina, pueden dañar ambos el hígado, pero más la rifampicina tiene un poquito más que la iso. La isoniazida, asimismo, también puede generar neuritis, neuropatía periférica, que con vitamina B6 lo podemos controlar. Y la piricinamida puede ser importante en pacientes que ya previamente hayan tenido gota, ¿ok? Porque aumentan el ácido úrico, ¿ya? Más o menos es las medidas generales, todo lo que es con el tratamiento inicial que tenemos que ver con él, la tuberculosis o lo que es la TBC, como tal, ¿ya? Ahora, en cuanto a lo que es la parte preventiva, recuerda que una de las primeras prevenciones, como te mencioné, sobre todo lo que es las complicaciones, esas tres que te mencionó toda la clase, ¿no? Que es la miliar, la meningia y la del mal de Pot, antes eran mucho más frecuentes. Se veían en edades pediátricas o en adultos de manera muy, pero muy, muy acentuada. Sin embargo, fue a partir del ingreso de la BCG que justamente esto se empezó a evitar, ya que esta como tal, un tipo de vacuna atenuada, o sea, quiere decir que tiene bacterias que están adormecidas o un patógeno que está adormecido cuando algún momento lleven, ustedes ya lo llevaron, el tema de vacunación, hay varios tipos de vacunas, en este caso atenuadas porque el patógeno está ahí, como que está durmiendo, se usa o se ha formado a partir del bacilo de Calmette-Waring, el cual lo que hace principalmente, más que evitar que te dé TBC, es que te evita la TBC o la TBC complicada o las TBC graves. ¿Okay? Eso es lo importante con esta vacuna. La BCG tiene la función de evitar que te dé MECTB, de que te dé mal de Pot o que te dé la miliar. ¿Ok? Esa es la principal función. Algunas características, recuerda que el peso mínimo es 1500 miligramos, 1500 gramos, perdón, que se tendría que dar en el primer día. Algo importante, si es que el paciente no lo recibe en las primeras 24 horas,
tiene que buscarse lo más antes posible hasta el primer año de vida, darle la vacuna, y en caso el paciente pase el año de vida, esté, o sea, entre 1 y 5 años, recuerda que al paciente le puedes poner la vacuna, ¿ya? Pero siempre y cuando previamente tú hayas descartado que haya tenido infección por tuberculosis. ¿Por qué razón? Porque como te digo, es una atenuada. Si el paciente ya tiene tuberculosis, ya tiene antígenos ya contra la TBC, y esta vacuna, al parecerse a la TBC, si le das más, pues obviamente ya vas a generar más complicación que alivio, ¿no? Por eso yo, cuando ya pase el año de edad, tienes tú que previamente descartar que el niño no tenga tuberculosis, ¿ya? No tenga tuberculosis. Recuerda que se da de manera intradérmica, ¿ok? A nivel de la región deltoidea. Recuerda que más o menos, esto te deja una marca, ¿no? Pero recuerda que hasta un 15% de pacientes, por si acaso, no les deja la cicatriz, ¿ok? Así que si tú en algún momento ves a un niño, a un recién nacido, lo ves sin su marca, pregunta, verifica en su carnet y no asimiles que ya lo tiene. No pienses eso. Siempre verifica, ¿ya? Porque no quiere decir que no tenga su marca, no quiere decir que no lo vacunado. Tal vez sí lo han vacunado, pero está dentro de este grupo de personas, ¿ya? Ahora, una vez de que ya el paciente tengamos, ya sea que sea nuestro familiar o nosotros mismos tengamos lo que es la propia TBC, las tres medidas principales que se usan para poder librar o poder evitar que tengamos una infección o que se disemine más esta infección es la mascarilla. La protección principal, recuerda que acá tenemos que usar la N95, pero esa N está fea. La N95 como principal mascarilla o medida de bioseguridad para poder hacer su manejo, ya sea, por ejemplo, que tengas tus pacientes y los vayas a ver hacer su historia, o que tengas un familiar, siempre con tu mascarilla. Lo segundo y lo tercero son espacios aireados donde el aire pueda discurrir de manera normal, que no se quede en el ambiente para que sea menos probable que te puedas contagiar. Y recuerde que esta bacteria no es tan termoestable, o sea, la luz solar puede llegar a generar alteraciones estructurales y esto pues puede ya finalmente generar que pues la bacteria no se transmita, ¿ok? No se transmita. Ahora, como te dije, había casos en los que un paciente tenía que diagnosticarse, ¿no? Con su PPD. Pero para llegar a eso, existen tres pasos que la norma te especifica, ¿ok? Para hacer un estudio de contacto, lo primero que tienes tú que pensar es buscar todos los contactos, el censo, interrogar a qué personas es que el paciente ha tenido contacto en los últimos días para que tú inicies a hacer todas las medidas, ¿ok? La primera es buscar contactos, lo haces mediante un censo, ¿ok? Es decir, cuántas personas han estado alrededor tuyo, tu familiar, en el trabajo posiblemente, que has tenido contacto, ¿ya? Contacto. Lo segundo es el examen integral. Y en caso del examen integral, chicos, es una evaluación de todas las pruebas que hemos visto. O sea, acá en la segunda tenemos que hacer el diagnóstico. Diagnóstico. ¿Ya? Diagnóstico. Con todas las pruebas, las imagenológicas, inicialmente le vas a pedir un PPD, porque recuerda que si es que el paciente está infectado, posiblemente, y si es latente, no tenga síntomas, PPD. Acá, justamente, como te digo, busca contacto, PPD. Ya está, para simplificar. Y por último, haces el control. Los controles aquí, chicos, van a ser un poco distintos, ¿ok? Si, por ejemplo, tu familiar o la persona con la que has estado en contacto, o el paciente con TB que tengas al lado, si es de un tipo de TBC sensible, ¿ok? Si es un tipo de TBC sensible, solamente vas a hacer tres controles. Tres controles, ¿ok? Si más o menos este fue el tratamiento del paciente, ¿ya? El primer control le vas a hacer al inicio de su tratamiento. El último control lo vas a hacer al final del tratamiento, ¿ok? Y el subsiguiente control lo vas a hacer justamente en la fase donde va a cambiar, o sea, después de 2 meses aproximadamente, ¿ya? Pero recuerda que tienes que hacer tres controles si es una TBC sensible, ¿ya? Y si fuera una TBC resistente, aquí la cantidad de controles se va a duplicar. Okay, acá la cantidad de controles se va a duplicar. Ya no van a ser tres. Ahí solamente, ahí sí van a ser 6 controles. ¿Ya? Y aquí es, ni bien lo veas al paciente. O sea, si tienes, no sé, viene un familiar, tienes un familiar con TBC
y tú sabes que la TB del señor es resistente, vas al hospital y ahí nada más te hacen tu primer control. ¿Ok? Tu primer control ahí. El primer control es ni bien vas al centro de salud. Y de ahí tú vas a repetir los demás controles cada 3 meses hasta completar los 6. ¿Ok? Recuerda, es importante que tú siempre hagas esto porque si es una latente que pasa a secundaria, se complica aún más el paciente, se complica aún más, ¿ya? Entonces, así de manera sencilla, ¿cómo es que se genera el estudio de caso? Buscamos quién estuvo en contacto con nuestro paciente, lo diagnosticamos usando todas las pruebas y luego lo controlamos. Si es sensible, hacemos 3 controles, inicio, al cambio y al final. Si es resistente, hacemos 6 controles. El primer control es a la primera atención que hace el contacto y luego hace los controles cada 3 meses, ¿ok? Cada 3 meses genera su siguiente control hasta terminar los 6 controles. Y ya con eso bastaría, ¿no? Y por último, tenemos cuáles vendrían a ser el tratamiento para lo que es una posible TBC latente, ¿ok? TBC latente. ¿Por qué? Porque el paciente ya ha sido diagnosticado, o sea, el paciente ya sabemos que es latente, el paciente ya sabemos que tiene lo que es la TB dentro de él. Pero con ese tratamiento lo que queremos hacer es que si bien es cierto la tiene, pues no progrese a una reactivada y de esa manera pues no darle, perjudicarle al menor, ¿ok? No perjudicarle al menor. Ahora, ¿cuáles son qué tipo de pacientes latentes van a ingresar a ese tratamiento? ¿Ok? Cualquier niño menor de 5 años que haya tenido una TBC pulmonar, sin importar si el paciente tenga un PPD o un IGRA positivo. O sea, si es que el niñito de menor de 5 años ha tenido su papá con TBC diagnosticada, sin importar qué diga tu PPD, tienes que darle tratamiento. Ya si fuera mayor, incluso un adulto, con un tipo de caso iniciativa pulmonar, ya tendrías también que darle, en este caso, lo que es su tratamiento, ¿ok? Su tratamiento. Y después, por ejemplo, ya si fuera una persona con coinfección de VIH, también tienes que dar su tratamiento. También lo que son, que tenga, por ejemplo, una conversión, ¿ok? Reciente del PPD o de un NIGRA, de un contacto con caso de TBC, de un índice de TBC pulmonar, ¿ok? Se tiene también que dar el tratamiento, ¿ok? Acá lo importante es saber qué dar. Ya mira, cuando el paciente tiene inicialmente tiene una edad menor a los 2 años, lo que se va a dar de manera inicial, menor a 2 años, es ese tratamiento de aquí. Menor a los 2 años, al paciente lo que le vas a dar es esto. Isoniazida más rifampicina durante un periodo de 3 meses, ¿ok? Sin embargo, si el paciente ya es mayor a los 2 años, le podrías dar la llamada rifampicina más isoniazida, ¿ok? Durante un periodo de 3 meses. Acá tienes un tratamiento esquemático para dosis de adulto, dosis de niño, que no vamos a perder mucho el tiempo en eso, ¿ok? Pero, y las demás son indicadas como alternativas. Si, por ejemplo, el paciente no te soporta muy bien esta doble medicación, probablemente puedes darle isoniazida, ¿ok? Y si el niño, por ejemplo, el mayor no te fortalece, puedes darle o bien la rifampicina o bien pasar a esta otra, ¿ok? Pero como quiero que te acuerdes solamente, menor de 2 años, primera opción, iso más rifa, mayor de 2 años, incluso el adulto, rifampicina más isoniazida. Y así hacemos el control, ¿ok? Tanto de los controles, medidas preventivas y también lo que vendría a ser como hacer el manejo de estos contactos que haya tenido el paciente, ¿ok? Ya está. Y con eso, chicos, sería todo, ¿ok? Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Chicos, si es que tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden activar su audio o si es que quieren, mandan en el chat su duda. Bueno, vamos agradeciendo la intervención de Diego, que creo que pues ha sido clave, ¿no? Para fortalecer nuestra formación tanto en salud pública como en la prevención. Muchas gracias, Dieguito. Ahora voy a mandar el link del Quizzes para que ustedes puedan evaluar, ¿no? Sus conocimientos. Acá el chat del
del Meet. Pueden ir entrando, ahorita comparto la pantalla para que vean. Ya pueden ingresar por el link que he mandado al chat o ingresando el número que se encuentra ahí en pantalla. Ya listo, creo que ya están todos para ir empezando. Ya lo voy a dar a empezar.
Listo, chicos, creo que ya todos han logrado completar. Sí, bueno, el link de asistencia es el mismo que envié al inicio. Para los que no han podido llenarlo, acá lo vuelvo a enviar. El link de la asistencia. Y creo que ya damos por culminado, ¿no? Y tenemos el podio. En primer lugar, a Neftali Daniel. Segundo lugar, J, ¿quién era? Y Brian Apolo. Listo, chicos. Muchas gracias a ustedes por su asistencia y nos vemos en una siguiente clase. Buenas noches. Hola, disculpa. Sí, dime. El link al ingresar no me permite rellenarlo. ¿El link de asistencia? Sí. Uy, entonces ya es que tiene un límite de tiempo para que puedan poner su asistencia. En todo caso, mándame sus nombres por acá completos, rapidito, para verificar. León Rodríguez. Ajá. Ya. Mándenme todos sus nombres o de los que no he podido llenar la asistencia y yo lo verifico. Listo, chicos. Eso sería todo. Muchas gracias.